La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Ahora vamos al pasaje, por favor, que estudiaremos con la gracia de Dios en Filipenses. En Filipenses capítulo 1. Hemos desde el primer domingo de enero, hemos estado revisando este libro y le hemos llamado a esta serie de enseñanzas del libro de Filipenses, confirmando nuestra fe. Y quisiera que consideráramos lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 1, y voy a leer a partir del verso 20 en adelante. Verso 20 en adelante. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido estoy de esto, de que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Amén. Amado Padre, te agradecemos esta palabra que el día de hoy das a tu pueblo comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en aquel tiempo hablaba a tus santos, a tu iglesia, acerca de la vida y de la muerte. Y el día de hoy, Señor, sabemos que esta palabra es viva y eficaz, y es como una espada de dos filos que atraviesa nuestra conciencia y expone los pensamientos que hay en nuestro corazón. Sea por tu palabra nuestra manera de pensar alineada en ese camino angosto que es desde la vida eterna que vivimos aquí, habiendo pasado por la puerta estrecha que es nuestro Señor Jesucristo y su justicia a favor nuestro. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, por el cual podemos ver, podemos recibir y podemos obedecer lo que tú quieres que se haga, porque tú eres Rey, Señor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo te pedimos esto para tu gloria en medio de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. A mediados de semana murieron 3 personas. Estas 3 personas que murieron, los 3 personas iban a una congregación llamada cristiana.
esas 3 personas tenían diferentes edades. Estas 3 personas ya no están en el mundo. Ustedes escucharon que en Colombia una mujer de 30 años se arrojó y se suicidó con su hijo de 10 años en sus brazos de un puente y se mató. Y el dicho está en que fueron motivos económicos por el cual tomó esa decisión. Sinceramente lo dudo. ¿Cuál mujer va a decidir matar a su hijo por motivos económicos? Dudo esto. Pero bueno, eso fue el dicho de las autoridades o de la familia. Lo tremendo, repito, es que esta mujer iba a una congregación cristiana. Y también su hijo de 10 años. Y la familia. Y aquí en la ciudad partió con el Señor también a otro varón que iba también a una congregación cristiana. Y que su pasión tiene a lo mejor unos 16 años que lo conocí personalmente, hace unos 16 años. De hecho, el año pasado varias veces estuvo aquí entre nosotros, vino a varias reuniones. Y este hermano, todo su hablar tenía que ver con Dios y Cristo. Todo su hablar tenía que ver con la palabra de Dios. Y me estoy refiriendo obviamente al siervo de Dios, Carlos Quintanilla, que partió con el Señor. Pero tú no podías estar con Carlos ni 3 minutos hablando de otra cosa que no fuera Cristo. Ardía en su corazón. Pero era una persona, obviamente, que Dios había sacado de una vida llena de drogas, alcohol y demás, que él mismo daba testimonio frecuentemente. Y Dios lo usó hace un buen número de años para formar un ministerio que se llamaba Rompiendo Cadenas. Y que particularmente se dirigía hacia aquellas personas adictas a las drogas, al alcohol y demás. Pero lo cierto es que Carlos no era nada más el ministerio que llevaba, sino su vida misma hablaba de Cristo. Y hace unos 13 años, 14, le dio unos 3, 4 infartos. Y platicando con él le decía: Carlos, eres tan necio que te da el infarto y todavía sigues ahí y sigues y te vas en el carro. O sea, no somos Superman. Y platicando, y por la gracia de Dios en aquel tiempo el Señor lo libró. Esta vez también fue un infarto, pero se fue con el Señor y se fue gozoso, porque hasta el último de sus momentos estuvo sirviendo a Jesucristo y viviendo para Cristo. Y obviamente no había temor en él. Y obviamente llegas a esta sala, a este lugar donde están sus cenizas, y lo único que oyes hablar entre el montón de gente que no podías llegar a la sala de sepelio. Todo el mundo estaba nada más hablando de Cristo, no de Carlos, de Cristo y de la obra y de Dios. ¿Sí? Y qué diferentes vidas, qué diferentes finales. Pero lo cierto es que ahorita estamos aquí, mañana podemos no amanecer. En manos de Dios está nuestra vida. Cada latido, lo he dicho, desde nuestro corazón, y cada respirar nuestro es en Él, es por Él. Él lo decide y Él lo toma también cuando quiere. Y el apóstol Pablo está en una cárcel y está escribiéndole esta carta a los filipenses y quiere animarlos, porque los filipenses están sufriendo al saber que el apóstol Pablo, aquel que sembró la palabra de verdad en esta zona, está preso. Y en esta porción de la escritura, de esta carta particularmente, podemos ver lo que era para Pablo el vivir. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y escuchemos directamente sus palabras, o el Señor a través de la vida de Pablo mismo. Y me gustaría que revisáramos 3 aspectos en esta porción de la escritura, y me voy a anclar en 3 versos, en el versículo 20, en el 25 y en el 27. Y quisiera que revisáramos qué es viviendo con Él para su exaltación, viviendo con Él para su exaltación. En el 25, viviendo en Él para el progreso de la fe, viviendo en Él para el progreso de la fe. Y por último, en el 27, viviendo
para él para luchar por la fe. Para luchar por la fe. Revisemos los versículos 20 al 24 acerca de esto, de vivir para que Cristo sea exaltado. Dice el apóstol Pablo en el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo será exaltado. Es una certeza. O sea, Pablo no duda en absoluto que el nombre de Jesucristo, la vida de Jesucristo es vista a través de sus condiciones. Puede tener condiciones tan terribles como estar en una prisión, pero sin embargo, los mismos guardias habían escuchado el evangelio. La gente alrededor, fuera de la cárcel, había tomado más valor por cuanto sabían los resultados de la vida de Pablo ahí en la cárcel, en esas situaciones tan oscuras, tan adversas. Pablo decía, yo sé que nada voy a ser avergonzado. ¿Cuánta gente no podía burlarse de que ese hombre de Dios estaba ahí en la cárcel? Pero Pablo podía manifestar la vida de Cristo aún en su momento más oscuro, y estaba mostrando que la luz de Cristo vivía en él y que la luz de Cristo tenía poder para alumbrar a muchos todavía ahí dentro de la cárcel y a lo largo con el testimonio de lo que estaba sucediendo. La vida de Pablo era para que el nombre de Cristo fuera exaltado, y Pablo dijo aquí una verdad. Pablo obviamente fue ejecutado como mártir al final de sus días, pero sin embargo, Pablo dijo, Cristo, dice el versículo 20, la parte final, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte, ya sea por vida o ya sea por muerte. Ahora, vean lo que dice Pablo, yo tengo toda confianza, que aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado. Confianza es la palabra. Confianza es la palabra en la cual nosotros podemos, con la fe que nos ha sido concedida por gracia, es que podemos vivir cualquiera que sea nuestra situación, confiando en que esa situación realmente Dios la va a usar para bien en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para que Cristo sea exaltado. Romanos 8:28 es un hermoso verso. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin embargo, qué difícil es vivirlo, porque la única manera de poder vivir este versículo es con confianza. Con confianza. Tú mismo has estado en momentos oscuros, tú mismo has pasado momentos en donde la prueba de tu fe te muestra lo débil que es tu fe, en donde las circunstancias te vienen y no solo te bambolean, sino te tumban, y el Señor y su gracia te levanta una vez más. Porque ser cristiano no es caer. La gracia del Señor es suficiente para levantarnos. Pero sí te has dado cuenta cuál es tu condición. Ahora, si podemos ver realmente cuál es nuestra condición tan débil, ¿por qué no seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando llegue el día malo estemos firmes en la fe? Necesitamos estar conscientes que la vida de un creyente está en manos de Dios en un sentido de conciencia. Las personas del mundo pueden no tener conciencia que sus vidas les pertenecen a Dios. Ellos piensan que su vida le pertenece a su doctor de cabecera, que su vida le pertenece a su cuenta bancaria, que su vida le pertenece a sus relaciones interpersonales en esa sociedad, pero el cristiano no. El cristiano realmente está consciente de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida del creyente. Cuando Pablo escribe esto en Gálatas 2:20, obviamente lo estaba diciendo porque era una realidad en su vida. ¿Qué tanto en realidad tú tienes la confianza?
para que puedas hablar como Pablo y digas, como dice el versículo 21, pues para mí. Pablo aclara, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no estaba hablando acerca del suicidio como esta mujer lo consideró y se lanzó al vacío. No estaba hablando de eso. Pablo estaba hablando de que la vida realmente tenía valor a partir de su encuentro con Cristo. A partir de que el Señor se le reveló cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos para meterlos a la cárcel. Pablo sabe que toda su vida antes de Cristo realmente fue pura basura. Y él mismo lo dice ahí mismo en Filipenses. Ustedes saben, todas aquellas cosas que he tenido en las cuales gloriarme, las considero como basura con tal de ganar a Cristo. Ya lo hemos estudiado eso. Pero el asunto es, repito, que Pablo sabe que la vida de él empezó el día que el Señor le llamó. Y el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Tú y yo, siendo creyentes, realmente habiendo sido convencidos de que éramos enemigos de Dios, de que estábamos totalmente oponiéndonos a su justicia y que estábamos viviendo solo para nuestros propios placeres, para el pensamiento del mundo y sujetos totalmente a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, tú y yo fuimos traídos a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos en una vana manera de vivir, porque vivíamos para nuestra propia vanagloria. Tú y yo estábamos aterrizados a todo lo terrenal, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tú y yo estábamos realmente con un amor al mundo y a nosotros mismos y no teníamos ningún otro valor en la tierra. Así lo dice la Escritura, así lo dice el Señor. Pero Pablo, esa persona que vive de esa manera, jamás va a querer por aquí que le pase la idea de morir. Jamás. Es más, le das una noticia que posiblemente tenga un cáncer, o le das una noticia de que están afuera esperándote con armas largas los del grupo. O sea, va a tener un pavor. No quiere morir, no nada más no quiere, no quiere que le menciones esa palabra. Pero un cristiano es diferente. Un cristiano, cuando Cristo vive en uno, como dijo el mismo Pablo en Efesios, para que Cristo habite por fe en sus corazones. O sea, nosotros ya tenemos la vida de Cristo, la vida del Padre, por el Espíritu Santo con el cual nos ha sido sellado. Ya viven en nosotros, ellos están con nosotros y nosotros con Él. Y digo ellos en cuanto a que son tres personas, un solo Dios verdadero. Estamos con Él, estamos con Cristo. Nuestra vida es Cristo. Y el morir es una ganancia en cuanto a que continuamos con Cristo. Por toda la eternidad estamos ciertos de que nuestra vida continúa después de la muerte. Esa es nuestra ganancia. No es tanto el hecho de morir y dejar este cuerpo, sino es el hecho de tener total confianza y descanso en que su promesa es verdad. Piensa por un momento la última vez que tuviste miedo en cuanto a la muerte, tú particularmente. ¿Fue esta semana? ¿La semana pasada? O sea, piénsalo. ¿Por qué? Porque lo cierto es, repito, en que no quiere decir con eso que ya no eres cristiano, sí lo eres, pero tu fe es débil. No hay suficiente obra de la palabra de Dios depositada en ti como para decir, aún la muerte me va a hacer un favor porque me va a entregar en los brazos de mi Señor, Rey, Dios y Salvador, que se llama Jesucristo. Vean conmigo lo que dice 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios 5, versículo 1. 2 Corintios 5. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos, fíjense cómo lo dice Pablo, sabemos
que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, anímense siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Ambicionamos serles agradables. Fíjense cómo lo dice Pablo. Está hablando de este cuerpo, de esta tienda, le llama tienda, morada. Obviamente sabemos que en el pueblo de Israel las tiendas de campaña eran lugares que se movía la gente y habitaba en ellos, y así lo pone. De hecho, el Señor, cuando habla en el libro de Juan, dice que cuando Jesucristo vino en carne, dice en el griego que Jesucristo tabernaculizó. O sea, Él vino en carne, en cuerpo de carne, se vistió de tienda, de un tabernáculo de tierra, terrenal, al venir en cuerpo de carne. Pero el punto es este, el punto es que tú y yo estamos exactamente en la condición de Pablo, si es que el Espíritu Santo nos ha sellado. Ve lo que dice el versículo 5. Él nos preparó para esto mismo. El que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio su Espíritu como garantía. Por fe, en Efesios dice que Cristo habita en nuestros corazones. Ya Cristo está con nosotros, en nosotros. El Padre envió su Santo Espíritu y nos selló, vive dentro de nosotros. Ya estamos con Cristo. En cuanto pasamos tiempo de rodillas, en cuanto pasamos tiempo escuchando su palabra, el Espíritu Santo es el que nos traduce el lenguaje espiritual. No es nuestro entendimiento, es el Espíritu, y por el Espíritu podemos discernir lo que es del Espíritu, porque el hombre natural, en 1 Corintios dice, el hombre natural no puede discernir, no puede entender lo que es espiritual. Pero si tú y yo podemos comprender y recibir lo que estamos escuchando de parte de Dios, es porque nos ha dado su Espíritu. Y si nos ha dado su Espíritu, entonces nuestra alma está consciente de esto. Este cuerpo de carne, si a ti te hago pedacitos, tú sabes, soy médico, entonces si te corto los brazos, te meto a quirófano, te corto los brazos desde el tronco, te corto las piernas desde el tronco y te dejo solo la cabeza y el cuerpo, vas a seguir siendo Pedro, Juan, Luis, David, no cambia nada. Es tu tienda, es tu tienda corporal, es tu carne donde habitas. O sea, tú no eres lo que estás viendo en un espejo de cuerpo completo. Tú eres el que está dentro. Tu alma está habitando un cuerpo físico. Y aquí está diciendo que mientras estemos nosotros en este cuerpo físico, gemimos. 2 veces lo dice este pasaje que acabamos de leer, gemimos. O sea, no es nuestro deseo realmente habitar toda la vida aquí, eternamente aquí, como te lo enseñan los testigos ¿de quién? Del diablo. Te dicen que no habrá cielo y no habrá infierno. Obviamente es muy conveniente para pecar.
Es muy conveniente para hacer buenas obras a las 7 de la mañana tocando puertas y anunciando un falso evangelio, el del diablo. Porque niegan totalmente que Cristo Jesús es el Señor, Hijo de Dios, hecho hombre. Lo niegan totalmente. Si no, cuando toquen a la puerta, dile, ¿de cuál Jesús me quiere hablar? ¿De Jesús Dios hecho hombre? Con eso se tienen que ir. No lo pueden tolerar esto. Porque están y siguen engañados. A pesar de que estaban ya engañados, siguen engañados si les están diciendo que es una verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Realmente Cristo Jesús vive en ti? ¿Realmente el Espíritu Santo te fue dado en el día en que conociste que eres un pecador, enemigo de Dios, y tuviste convicción de su santidad? Y esa santidad y esa benignidad, el saber que estás vivo, te guió verdaderamente a un genuino arrepentimiento y fe, confianza total en que Cristo en la cruz había pagado por ti tus pecados con su sangre. El Cordero de Dios, que no tenía pecado, vino a quitar el juicio y la ira de Dios sobre el pecador. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable, por más que te digan que Dios ama al pecador y que aborrece el pecado. La palabra dice tantas veces como Dios aborrece al pecador. Es un enemigo de Él. Amados, una cosa es ser un pecador arrepentido y otra cosa es ser un pecador. Y el pecador arrepentido es porque ha recibido la gracia y ha podido ver que la vida en este cuerpo no vale lo que vale la vida eterna. En el Espíritu empieza a aprender a vivir aquí la eternidad. En el Espíritu quiere hablar, en el Espíritu quiere trabajar. ¿Cuál es el motivo de mi pasión personal? Y no puedo hablar mucho de otras personas, pero yo sí puedo decirles que no puedo diariamente, desde hace 27 años, por la gracia de Dios, a mis pacientes y a mis agentes de medicina y toda persona que llegue al consultorio, y aun cuando me vaya a pagar 500 pesos de la consulta, no va a detener. Si el Señor me concede la gracia, si el Señor me ve por un momento que hay oportunidad, va a irse habiendo escuchado el Evangelio. No puedo dejar de hacerlo. No puedo, me es necesario. No tengo que hacerlo terrenalmente hablando. Me he echado enemigos, pacientes que me han abandonado y que se dejan 2, 3 años de visitarme por causa de lo que les prediqué. Sin embargo, no hay problema para mí. Porque una sola cosa quiero. Quiero solamente ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Quiero ser realmente la sal de la tierra, porque para eso me compró mi Señor. Mi vida no valía la pena. Totalmente buscando mis propios deseos, el pensamiento del mundo y totalmente obedeciendo al diablo. Era el mejor hijo del diablo que existía por 33 años, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que para mí era ganancia es basura. El detalle es que no eres cristiano los domingos cuando vienes a la iglesia. Eres cristiano las 24 horas del día, cada minuto del día. Cristo late en el Espíritu. Tu alma se regocija de saber que eres un hijo de Dios. Y cuando viene el día malo, sabes que te tiene en el hueco de su mano. Sabes que nada ni nadie jamás te apartará de él. Pero estás alimentando esto. Pablo decía a los de Corintio, no les puedo dar carne espiritual, sigo teniendo que dar lechita. Se comportan como los hombres del mundo, carnales, inmaduros totalmente. Hermanos, por favor, amados, sigamos la carrera, continuemos adelante, tengamos la confianza en que esto es una verdad. Y cuando enfrentemos el momento de partir de este mundo, si el Señor nos concede la gracia de estar conscientes, tal vez las últimas palabras sean: bendito sea tu santo nombre, mi Rey, Señor y Salvador. Y gozo, y entras al gozo y a su reposo. Porque en cuanto estás ausente de este cuerpo, ya estás presente con Él. Y mientras tanto gemimos. Y mientras tanto anhelamos. No estamos deseando la muerte. Estamos deseando lo que está delante de la muerte. Por eso el apóstol Pablo está diciendo esto. Volvamos a nuestro texto, por favor. Pablo dice que ¿en qué radica esto? En su confianza. En su confianza. Él tiene confianza de que Jesús va a ser exaltado en su vida. Tanto en vida, haciendo lo que tiene que hacer, como en su muerte. Aún en su muerte.
Él iba a glorificar al Señor en todo. Amados, ¿por qué tenemos confianza? Porque bien sabemos que Dios es totalmente soberano. Cada circunstancia que ocurre en nuestros días, cada circunstancia que vamos a tener que enfrentar, todas ellas, las pasadas, las presentes y las futuras, todas están planeadas por Dios. Todas las circunstancias. Y si eres un hijo de Dios, todas esas circunstancias van a seguir formando a Cristo en ti, como dice Romanos 8. Y aún en el tiempo de la prueba y en el momento más oscuro te vas a gozar. Y vas a humillarte más. Y vas a poder ver más la luz allá al fondo del túnel oscuro. Y vas a poder seguir tras él. Porque tú te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y sigues a Cristo. Jesucristo pasó su tiempo en Getsemaní. Dice que la palabra de Dios que ahí Él estaba angustiado hasta la muerte. Así lo dice, que estaba angustiado hasta la muerte nuestro Señor Jesús. ¿Se puede estar angustiado hasta la muerte? Sí. ¿Ustedes creen que el dolor de esos clavos, el dolor de aquello que destrozó su espalda era lo que lo agobiaba? Amados, eso podía ser muy doloroso, por eso cualquiera lo soporta. Pero en cambio, que su mismo Padre lo abandonara ahí en la cruz, que toda la basura de nuestros pecados fueran puestos sobre Él y que Él tuviera que pagar como si fuese culpable. Amados, no podemos realmente decir que tú y yo hemos estado angustiados hasta la muerte como nuestro Señor Jesús lo estuvo en ese lugar. Y le dijo a sus 3 más cercanos cristianos discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Y los 3 se echaron a dormir. Y 3 veces fue a verlos y estaban intercediendo por él, humanamente hablando al Padre eterno, y los 3 estaban dormidos. Y después de 3 veces que pidió lo mismo, dice la palabra que los ángeles lo fortalecieron. ¿Tuvo el Señor que enviar ángeles para que lo fortalecieran? Porque los otros estaban dormidos. Y dice que se levantó su rostro y estaba presto, estaba listo. En ese momento de mayor oscuridad en tu vida, siempre vas a estar listo cuando estés con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe que has recibido. Y vas a estar con el gozo puesto delante de la muerte, detrás de la muerte, porque sabes que vas a llegar al gozo eterno para el cual fuimos hechos, para el cual fuimos llamados y para el cual en nuestra ciudadanía celestial estaremos a los pies del Cordero, que aún veremos sus heridas, pero vive y reina para siempre. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? Realmente nuestra vida está unida a Cristo. Realmente descansamos en la soberanía de Dios. Estamos con Cristo. Vean cómo lo dice. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Filipenses 1. Dice en el versículo 21: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces, dice Pablo, no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir a estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, estar con Él. Sin embargo, dice el versículo 24, continuar en esta tienda, en esta carne, es más necesario por causa de ustedes. Ustedes, se fijan, Pablo sabía que había todavía una labor que hacer. Pablo sabía que su tiempo no había venido. El Espíritu Santo de una u otra manera le había revelado. Y sabía que aun cuando él anhelaba ya estar con el Señor, era más importante para los planes del soberano Dios que lo salvó y que lo compró con la sangre de su Hijo, era más importante que permaneciera por causa
de la iglesia del Señor. Amados, Pablo dice, no sé si seguir anhelando tanto el estar con Él o de plano, ok, voy a aceptar, voy a quedarme, porque veo que ustedes son la razón. Vean ahí, amados, se fijan, o sea, allá es Cristo, aquí en la tierra, ¿cuál es el motivo? Él, su vida, retener la vida, seguir llenándose de cosas y basura que la sociedad te ofrece como algo valioso. No, amados, es la gente que todavía tiene que ser alimentada, la gente a la cual se le tiene que proclamar todavía la verdad, la gente que todavía está en las cadenas y en la oscuridad, aquellos cristianos débiles que todavía tienen que ser exhortados en Corintios y en Hebreos para que puedan crecer en la fe y madurar. La gente era el motivo de quedarse aquí en la tierra de Pablo, no era su vida, no era su ministerio en cuanto a fama, reconocimiento, o que iba a escribir todas las cartas que escribió en el Nuevo Testamento. No era eso, mis amados. Para él, vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Es para ti, mi amado. Esa es la pregunta que debes hacerte. Para ti el vivir es Cristo. No importa dónde estés en la escuela, estés en el trabajo, vayas en el carro. Para ti el vivir es Cristo. Y el morir va a ser ganancia realmente, con conciencia, con confianza, realmente sabiendo que Dios te apartó para Él, soberanamente te santificó, te apartó, te compró y ya no eres de este mundo. Estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Esa es la pregunta que debemos hacernos y tenemos cada uno de nosotros que responderla delante de aquel que nos trajo a vida cuando estábamos muertos. Pero repito, el motivo de Pablo para quedarse era la gente. Y ese es el segundo aspecto. El primer aspecto es viviendo con Él para su exaltación. El segundo aspecto que vemos aquí a partir del versículo 25, viviendo en Él para el progreso de la fe. Para el progreso de la fe. ¿Qué es lo que dice versículo 25? Y convencido es de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Vean en estos dos versículos, ¿cuántas veces habla de ustedes, ustedes, ustedes y su fe? ¿Cuáles son los dos mandamientos que nos dejó el Señor? Amarlo a Él por encima de todo y amar a los demás como nos amamos nosotros mismos. Pregúntate, ¿es esto una verdad en tu vida? ¿Te importa realmente lo que va a suceder con tu familia, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con tu compañero de escuela, acerca de la muerte eterna y del juicio de Dios venidero? ¿Realmente te importa? ¿Estás haciendo algo en cuanto a que te corresponda vivir, que eres la luz del mundo y la sal de la tierra? Amados, estas son las realidades del pueblo de Dios. ¿Cuál? Vivir para la gloria de Dios, que dice 1 Corintios 1:31, el que quiera gloriarse, gloríese ¿en dónde? En el Señor, solamente en el Señor. 1 Corintios 1:31, 1 Corintios 10:31, que dice, sea que coma, sea que bebas, hazlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Una cosa es para lo que vivimos para su gloria. Realmente estamos aquí solamente para mostrar que Dios vive y reina para siempre. El mundo está diciendo tantas cosas. Se ha hablado tanto mal de Trump, el presidente de los Estados Unidos. Pero después de que el estado de Nueva York decidió acabar con la vida de los pequeños hace 2 semanas y media, a los 38 semanas de embarazo de una mujer y matarlos aún y siendo legal en el estado de Nueva York. Y después de 5 o 7 días el gobernador del estado de Virginia en los Estados Unidos dijo que aún en el conducto vaginal se podía matar a la criatura o
Si todavía, si se le viene el niño y nace sin que se le haya realmente asesinado, porque esa es la palabra, pero no la usaron esta, por supuesto, todavía dijeron los demócratas que el niño podía ser puesto en una cuna mientras la mamá y el doctor decidían cómo terminar, porque la mamá no estaba decidida a no recibir a su criatura. O sea, es un infanticidio eso, es un homicidio. Pero en el estado de Virginia, al menos el gobernador lo puso para ser permitido. Ley en el estado de... ¿Y qué hace Trump? 5 días después se para y dice, y ustedes no sé si lo han visto, es increíble ese video. Están todos los que tienen, aquellos que buscan acabar y matar a sus criaturas, están todos vestidos de blanco, ropa blanca, todos ellos. ¡Blancos! ¿Se imaginan? El diablo burlándose, la pureza total. Están todos ahí. Los demás, los republicanos, todos están con su traje, su ropa normal de etiqueta. Y está el presidente Trump. Y les dice, Congreso, les pido por favor que aceptemos una ley que protege la criatura, que en el momento en que el bebé ya siente, ya tiene sensación, en ese momento esté prohibido asesinarlo. Y todos los republicanos se paran y aplauden. ¿Y qué pasa con aquella mancha blanca? Sentados así. Se ve la luz, no, amados, el ángel de luz que engaña, diciendo, es yo el que decido, soy yo el que hace, soy yo el rey y señor de mi vida. Y en cambio estos se levantan y se humillan y dicen, claro que sí, que se haga la voluntad de Dios, que ocurra lo que ocurre, que venga ese niño, no importa cuán no deseado es por los hombres, pero cuán es en el perfecto plan de Dios que esa criatura venga. Y después de eso les dice y les recuerdo que toda criatura es hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, ese Trump que tanto hemos hablado mal de él, ¿se acuerda de que hay escritura que lo dice? Dios usa lo vil y menospreciado del mundo. Dios usa todo lo que quiere. Y le recuerda que somos hechura de Dios. Y se atreve. No importa que haya mucho pueblo que esté en contra. Eso es ponerse en el lado donde tengo temor de Dios y no temor de los hombres. Y no me importa lo que digan los hombres. Porque el único que a ti y a mí me puede juzgar está sentado en su trono. Y es el único juez perfecto. Y si a ti y a mí ya nos juzgó en Cristo, si a ti y a mí ya descargó todo el juicio y la ira de nuestros pecados y nuestra maldad y nuestra rebeldía sobre su propio Hijo, y esa sangre derramada realmente nos ha limpiado de todo pecado, te digo algo, tú y yo no queremos vivir para otra cosa que no sea para la gloria de Dios, para ver que el fruto de la aflicción de su alma sea visto y que sea corrido y que el mundo más conozca más y más aquellos que están en tinieblas pero que son hijos de luz y que no han visto la luz. Tenemos que ir por ellos y tú no sabes dónde está. Y por lo tanto nos es dado predicar el evangelio a toda criatura. A tiempo y fuera de tiempo tenemos que hacerlo. No necesitas ser pastor, necesitas ser un hijo verdadero de Dios. Porque la sangre de Cristo te ha lavado. La sangre de Cristo te ha resucitado. Y la sangre de Cristo te ha dado propósito en la tierra. En Juan capítulo 15 nuestro Señor dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y les he dicho, los he sacado y los he traído a vida para que me traigan mucho fruto. Fruto. ¿Cuánto fruto, mi amado? ¿Cuánto estás buscando realmente? Que la labor de la siembra de Cristo por la vida de pecadores manifieste fruto. ¿Cuánto estás buscando realmente seguir con la labor que Pablo buscaba? Repito, viviendo en Él para el progreso de la fe. Viviendo en Él para el progreso de la fe. ¿Sabes de qué dependemos, amado? Para que sea así. Dependemos solamente de su poder. Cuando yo predico el evangelio en mi consultorio, dependo totalmente de su gracia. Es su poder perfeccionándose en mi debilidad.
Si por mí fuera, no hablaría de Cristo en mi consultorio. Pero yo sé que ahora soy de Él y no voy a hacer mi voluntad sino solo la suya. Eso es lo que quiero hacer cada día de mi vida. Y yo sé que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Alguien me dio el Evangelio el 2 de noviembre del 91, el ingeniero Sergio Treviño, y cumplió su propósito: seguir haciendo que progrese la fe. Y el 4 de noviembre que llegué a mi consultorio, llegué con una Biblia en la mano. Nadie me dijo que la comprara, nadie me dijo que predicara a Cristo, y no pude dejar de hacerlo desde entonces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te impulsa. El Espíritu Santo te impulsa a seguir buscando quién es aquel que pagó por mi basura. ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué me salvó a mí? Hasta hoy no logro entenderlo, pero sé que lo hizo. Sé que lo hizo. Y quiero que todo el mundo lo sepa, que también lo pudo haber hecho por él, pero necesito darle el mensaje. Y es el Evangelio de Jesús. No son mis palabras, yo no salvo a nadie, yo no convenzo a nadie, pero en cuanto yo lea la palabra llega y hace aquello para lo cual es enviada. ¿Lo crees? ¿Crees tú realmente que la palabra es inspirada, es totalmente infalible, es inerrante y es suficiente para salvar al pecador y aún crecer Cristo en él por medio de la palabra, para que produzca fruto de justicia que glorifique su nombre? Amados, es lo que estamos viendo ahí en el versículo 25 y 26. Convencido estoy de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Se fijan? Pablo sabe bien que todo lo que él pueda darles es en la gracia de Cristo, en la capacidad que le da Cristo Jesús. No es él, es en Cristo, estando Pablo en Cristo, viviendo Pablo en Cristo, la gracia de Dios, su poder se perfecciona en su debilidad. Y entonces él da y entrega lo que le es dado entregar. En el primer punto vimos es con Cristo, aquí es en Cristo. No es Pablo, es en Cristo, a causa de regresar otra vez a ustedes, porque obviamente los va a edificar, les va a dar más enseñanza, más doctrina, va a estar corrigiendo lo que tiene que ser corregido, porque para eso fue llamado Pablo. Repito, viviendo en él para el progreso de la fe implica gracia de Dios, resulta de nuestra vida en Cristo. ¿Y qué es lo que dice la palabra ahí? Versículo 25. Convencido estoy de qué? De que permaneceré y continuaré con todos ustedes. Continuaré con todos ustedes. ¿Qué implica esto? Perseverancia. Perseverancia, amado. No se trata de que hagas y seas llamarada de petate, como decía mi abuela. De que en un momento estés fogoso a todo mundo, viviendo a Cristo al 120 de kilómetros por hora o 170 kilómetros, y después ya ¡pum!, ya pagues todo. No. Continuar, perseverar en Él, perseverar en su gracia, continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegues a sus brazos, mi amado. Porque para eso fuimos comprados, para eso fuimos salvados. ¿Qué hay en la tierra que pueda suplir el valor de la sangre de Cristo derramada a tu favor? ¿Qué hay en la tierra que pueda llenar tu corazón como la gloria de aquel que te va a mostrar la gloria venidera verdaderamente? Y te la ha mostrado en pequeñeces cuando has estado en su presencia llorando y no dejando de llorar porque no puedes entender cómo te salvó a ti. Amados, es el gozo de la salvación, nuestra fortaleza. Perseveremos y realmente seamos fructíferos en la labor, porque para eso fuimos comprados también. Y el tercer aspecto, en el siguiente versículo 27, nos habla la palabra acerca de vivir para Él, vivir para Él, para luchar por la fe. Vean cómo lo dice Pablo: solamente compórtense de una manera digna
del Evangelio de Cristo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tu conducta y mi conducta deben mostrar verdaderamente que el Evangelio de Cristo nos fue dado. Debe mostrar que realmente somos verdaderos creyentes, que no tienen que lanzarse al vacío por una desesperación de deudas o porque quiso pegarle un golpe al padre de su hijo y matar a su hijo también, que era una cuestión romántica, engañosa, mentirosa, de cuestiones de novela, vamos, como esa mujer colombiana mata al hijo de 10 años de edad junto con ella, pero va a una iglesia cristiana. Y es casi seguro, como en muchos lados, terriblemente en muchos lados, aún los pastores, después de hacer una barbaridad como esa, todavía hacen un culto donde dicen, y sabemos que el Señor lo salvó, y ya está con el Señor, y está gozándose, porque ahí en el aire se arrepintió al final y ya, fue perdonada. Por favor, amados, el diablo es el padre de mentira y un engaño. Y con tal de no darle una explicación a la Grey, con tal de sino tenerlos de su lado, no les dice la verdad. Por cuanto le importa que no se vayan a ir otros de ese lugar. Amados, estamos en un tiempo tan peligroso para la iglesia. Solo la verdad es la que nos puede librar del engaño. Ayer antier me decía un hermano de otra congregación que me pedía por favor que viera a un predicador. Él ha leído sana doctrina, cree que está en sana doctrina y me decía, quiero que por favor vea a este predicador, creo realmente que está bien y es el que más me encanta. Primero habló de Adrian Rogers, que era su número 1, pero este era el número 2. Y yo vi a ese hombre que me pidió que checara 5 minutos y no había mencionado a Jesucristo, 15 minutos y si no había mencionado el pecado, media hora no mencionó ni el pecado ni a Cristo. ¿Es una iglesia cristiana? ¿Es un predicador que está mostrando realmente la verdad del Evangelio? Amados, tenía una iglesia enorme de miles, tenía una postura de actor cuando se movía de un lado a otro y ustedes saben. Y te dije, te voy a mandar por WhatsApp porque no quisiera darte mi opinión. Amados, es un tiempo peligroso. A ti y a mí nos puede pasar. El que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Se le durmieron al Señor Jesús sus 3 intercesores. Tú y yo nos podemos quedar dormidos. Es la verdad. Repito, versículo 27. Solamente compórtense, o sea que su conducta verdaderamente sea digna del Evangelio de Cristo, que se vea el valor de la sangre de Cristo derramada a favor de los pecadores, que se note, que la gente pueda ver, algo hay en esa persona. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Dios vive, dice el versículo 27. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea, dice Pablo, que ya sea que yo vaya a verlos o que permanezca ausente, por lo menos quisiera oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, luchando unánimes. Amados, el asunto es tener el Espíritu Santo o no tenerlo. El asunto es realmente haber escuchado un evangelio genuino, el evangelio de Cristo, porque los demás no hay otro evangelio verdaderamente, sino son falsos evangelios. Y Pablo dijo una cosa: si yo mismo les predicara a ustedes un falso evangelio, maldito sea yo por toda la eternidad. ¿Estamos firmes? Nuestra firmeza depende del Evangelio y de la guianza del Espíritu Santo. Y tiene que ser el mismo Espíritu. Tenemos que estar todos en el mismo Espíritu, porque solo teniendo el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vamos a estar unánimes y vamos a buscar una sola cosa en este lugar: la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a buscar realmente crecer en el conocimiento de Dios y menguar nosotros para crecer en la gracia que nos es concedida en nuestra debilidad. Vamos a ver su poder. Las riquezas de su gracia van a estar accesibles
para el momento de socorro que tú y yo necesitamos continuamente. Vamos a vivir una vida de arrepentimiento y fe diariamente, no solo en el día en que fuimos comprados y que fuimos revelados, nos fue revelada esa compra que hizo el Señor en la cruz, sino que va a ser todos los días de nuestra vida. ¿Cómo va a ser esto? Ofreciéndonos como qué, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de nuestro culto racional. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tú y yo vivimos ya, o como dice Romanos 8, somos como ovejas, muertos ya, para nosotros muertos, pero vivos para Cristo. Amados, ve lo que dice aquí, versículo 28. De ninguna manera sean ustedes amedrentados, no tengan temor por sus adversarios. Porque en cuanto tú tengas adversarios, gózate, porque ellos están abonando a su perdición. Y al mismo tiempo tú estás siendo confirmado para salvación. Amedrentados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero ¿de qué? De salvación para ustedes. Y esto es de Dios. ¿Tienes enemigos? O sea, siendo creyente, ¿tienes enemigos? ¿No los tienes? Algo pasa aquí, algo pasa, realmente algo pasa. El creyente va a tener enemigos, el creyente va a tener gente que busque crucificarlo, que busque acabar con su reputación, que busque maldecir el nombre del Señor, aún diciéndolo en el nombre de otra religión, pensando que está realmente haciendo lo que a Dios le agrada. Y si no eres enemigo, si no tienes enemigos en cuanto a la fe, preocúpate. Porque entonces tal vez todo lo que hemos visto hasta ahora, que vemos a través del Espíritu y de la palabra del Señor, tal vez estemos ahí escondidos en un rincón y que cuando venga el día malo no podamos estar firmes, sino caigamos. Repito, no perderemos obviamente la salvación. ¿Qué es lo que decimos en 1 Corintios 11 cuando vamos a tomar la Santa Cena? Dice que hay algunos cristianos que toman la Santa Cena de manera indigna. ¿Y qué dice? Que esos cristianos que toman la Santa Cena como si fuera cualquier cosa, Dios los enferma o Dios los mata. ¡Pum! Ya. Y lo hace para que no sean condenados con el mundo. Así dice. O sea, no pierden la salvación, no, jamás. Pero Dios sí puede decir, ¡hey, ya, se acabó, paz, ya! No tenemos un Dios que es fuego consumidor. No vivimos realmente la vida como creyentes en temor y temblor, en temor y reverencia a aquel que nos lavó. Amados, esta es una realidad. Esto no es un juego, es mucho más que lo que pueden ver nuestros ojos, pero sí en el Espíritu nos ha sido dado. Dice en el versículo 29, porque a ustedes, fíjese bien, Pablo lo está diciendo, ustedes los creyentes, a ustedes se les ha concedido una concesión, un regalo de gracia. Se les ha concedido por amor de Cristo. Por amor de Cristo, no solo se les ha concedido creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufrir por Él. Marido, mujer, de pronto tienes un adversario en tu esposo o tu esposa. De pronto tienes un adversario en tu hijo o tu hija. Y no eres capaz de sufrirlo. Cuando ya el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón. No eres capaz de simplemente perdonar, perseverar, clamar, seguir adelante la carrera que tenemos todavía puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él sufrió. ¿No eres capaz de sufrir lo terrible que puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu madre, tu mejor amigo? Amados, esta es la realidad. Juntamente con Cristo hemos sido crucificados, juntamente con Él, para que Cristo en nosotros viva y muestre que Él es esperanza de gloria. Dice la palabra, a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solamente el que puedan creer en Él, sino además que sufran por Él,
por Él, sufrir por Él. Versículo 30, sufriendo ustedes el mismo conflicto que ustedes vieron en mí y que ahora está en mí. O sea, Pablo les está diciendo algo que él mismo vive. O sea, Pablo tiene tantos adversarios que han tratado de acabarlo, pero sin embargo persevera y ama a sus enemigos. Pablo tiene, aquí vemos en el contexto inmediato eso, la misma guerra de oposición que Pablo ha tenido como siervo del Señor. Pero también había una guerra y un conflicto en él. Yo ya quisiera estar allá con mi Señor, pero es necesario quedarme por causa de ustedes. Se fijan, hay dos conflictos en Pablo aquí. Pablo está manifestando uno de sus conflictos. La verdad, yo ya quisiera estar con mi Señor en la ciudadanía celestial, pero por causa de ustedes es necesario quedarme. Y la otra es, obviamente, el conflicto que diariamente Pablo tuvo que enfrentar. ¿Cuántas veces has tenido que enfrentar una persecución por causa de tu fe? Realmente una persecución por causa de tu fe. ¿Cuántas veces? Y sin embargo, no eres capaz de levantar la voz en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo y serán salvos de la ira venidera. No puedes hacer eso por amor, por compasión a los que están cerca de ti, a tu familia. No importa cuántas cosas te digan de horribles a tus amigos, prefieres mejor estar haciendo con ellos como si nada pasara cuando están caminando en la ira, bajo la ira de Dios y el juicio de Dios. Amados, eso no es amor. Nos ha sido concedido el amor para creer en Él y para sufrir por causa de Él. Esto lo único, repito, nuestra firmeza va a ser solamente, ¿cómo? Nuestra firmeza va a ser por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Vamos a estar firmes en un mismo espíritu, repito, pero vamos a hacer un sacrificio, porque en esto resulta la vida de Cristo dentro de nosotros, en un sacrificio por causa de Él y de su nombre. Y vean cómo lo dice Pablo, versículo 12, en el capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, ahí mismo en Filipenses 2:12, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Amados, es tan grande la misericordia que el Señor ha tenido para nosotros. Es tanta la paciencia que Dios ha tenido para su iglesia. Pero también el tiempo apremia. El último de los creyentes va a ser llamado de las tinieblas a la luz admirable, y entonces vendrá el fin. Y tal vez antes el Señor te llame a su presencia, como llamó Carlos Quintanilla esta semana. Si no vivimos cada día con la conciencia de que puede ser que hoy me llame el Señor, o puede ser que hoy el Señor llegue, ¿hallará fe en la tierra? Solamente en su pueblo.
y solamente para su gloria. Y todos nos gozaremos y viviremos en Él eternamente, para siempre. Que así sea. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos y tomemos un tiempo para saber si realmente para nosotros el vivir es Cristo y morir ganancia. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta exhortación. Te agradecemos, Señor, por ese testimonio de Pablo, Padre, y aún por el testimonio de un Carlos Quintanilla que ya está en el gozo eterno, esperando la redención de su cuerpo. Padre, gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias que abriste los ojos de nuestro entendimiento por tu verdad, la verdad del Evangelio y el poder tuyo para salvarnos. Ahora, Señor, permítenos, concédenos arrepentimiento en aquello que tengamos que cambiar delante de ti. Escudriña nuestros corazones y